tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos en Mantra FM, en la aplicación de todos los celulares, y estamos en todas las redes sociales de Mantra FM en vivo. Estamos leyendo el libro 5 de Crayon, El viaje a casa, la historia de Michael Thomas y los 7 ángeles. Venimos recorriendo junto a Michael Thomas, está en la casa 4. Hubo una primer parte que vimos con una proyección en un cine de... Él no sabía qué le iban a proyectar y bueno, lo que hay son imágenes de su propia vida, de los momentos que no la pasó muy bien, pero no llegamos a desarrollar todo el capítulo. Así que estamos en ese momento en que él no se siente bien, pero la función va a continuar. Y nosotros vamos a continuar leyendo. Por supuesto, estamos con María Elena García y estamos con Mónica Echegaray, que nos va a ayudar en la lectura. Así que bienvenidas a las dos. Muchas gracias por la invitación. Encantada. Gracias. Bueno, y no vamos a perder más tiempo y vamos a arrancar con Mónica, Dale. que siga leyendo cómo sigue la casa 4, la cuarta casa. Se proyectaron más películas. Ahora Mike tenía 14 años y la escena estaba reviviendo el funesto día en que le acusaron de copiar cuando no lo había hecho. Un alumno había cogido unos papeles del escritorio del profesor y los había vuelto a poner en su sitio, pero con tan mala traza que el profesor se había dado cuenta del hecho. El responsable de la falta señaló a Mike, afirmando haberle visto coger los papeles. El profesor le creyó. Después de todo, Mike era solamente un pobre granjero que seguía vistiendo ropa rara, aunque sus notas fueran excelentes. Le enviaron a su casa con una reprimenda y le expulsaron por ese día. Camino de su casa, en un autobús especial, Mike iba pensando en cómo iba a explicar todo el asunto a su madre y a su padre. Se relajó un poco pensando que ellos le creerían, pero no fue así. Y de nuevo sintió que estaba solo en la vida. Sabía que sus padres le querían, pero deseaba que le hubieran concedido el beneficio de la duda en el momento en que más lo necesitaba. Se sintió muy solo. Mike llevaba horas sentado, pero el Mike de las películas todavía no había llegado a la edad adulta. Se preguntó cuánto tiempo más debería soportar ese castigo. Estaba lejos de sentir espiritualidad de antes. Lo que estaba experimentando era similar a una paliza. Las películas eran convincentemente exactas y Mike no podía apartar de ellas ni los ojos ni la mente. Cada detalle, cada persona, cada voz era exactamente como habían sido. El proceso era sorprendente, pero el tema que trataban era nefasto. Había mucho que ver. Ahora, la película estaba reproduciendo la época en que Mike empezaba a salir con chicas. A pesar de que en esa época ya le compraban la ropa en tiendas, su madre no entendía en absoluto de moda y adquiría las prendas confeccionadas en variopintos materiales, haciendo desastrosas combinaciones. Las chicas, tanto de la escuela como de la iglesia, encontraban guapo a Mike, pero un día casualmente las escuchó burlarse de su atuendo. Se sintió abatido. A partir de esa experiencia, Mike, que entonces tenía 16 años, empezó a ahorrar su asignación y a comprarse él mismo la ropa. Este hecho implicó un aumento de su autoestima, porque Mike sabía que la ropa que escogía le sentaba muy bien. Se dedicó a conciencia a sacar partido de su aspecto y siempre que iba a comprarse ropa, se hacía acompañar por una chica conocida o dos que le ayudaran a elegir. A las chicas les encantaba estas cosas. Imagínate, un chico a quien le gusta ir de tiendas. Ese fue el comienzo de su gran metamorfosis. Pasó de ser un adolescente de atuendo carnavalesco a ser un joven guapo y atractivo. Esto implicó un cambio en su personalidad y Mike adquirió una gran seguridad en sí mismo.
Seguía teniendo buenas notas y participaba en muchas actividades escolares. Pero entonces sucedió. Alguien, celoso del éxito de Mike, orquestó en su contra una campaña de desprestigio que le hizo perder las elecciones del colegio durante su año preuniversitario. Hicieron correr el rumor de que le habían pillado en el servicio de chicas haciendo obscenidades. Todos quisieron creer la calumnia. Era muy sensacionalista, aunque totalmente falsa. Hubiera ganado las elecciones con suma facilidad, dado que ya había sido presidente de los alumnos en básica y en secundaria. Pero el rumor fue devastador y Mike perdió estrepitosamente. Esto también le costó perder el cariño de Carol, la primera chica que había idolatrado en su vida. Ella no volvió a dirigirle la palabra. Mike lamentó el suceso durante semanas y se dio de baja en todas las actividades escolares. Había sido tratado injustamente una vez más. Todo eso estaba siendo proyectado, con pormenores y detalles en la pantalla. Igual que los que le habían precedido, el suceso se desarrollaba en tiempo lineal, real, mostrando cada uno de los terribles aspectos de esa parte de su vida. Este incidente le había hecho cambiar entonces y le seguía pesando incluso ahora, que estaba sentado ante la pantalla, reviviendo de nuevo su pasado. Las películas siguieron proyectándose una tras otra. Llegó la hora de comer, pero no le hicieron ningún ofrecimiento, porque de alguna manera el gran ángel que estaba al fondo de la sala sabía que Mike no tendría apetito, y estaba en lo cierto. Cada vez que acababa una película, durante un rato se escuchaba un sonido aleteante, mientras la sala se quedaba a oscuras. Después había un incómodo silencio que solo rompía el ruido del equipo de proyección, cuando se accionaban las palancas y se pulsaban los interruptores. Ni Michael ni Violeta hablaban. Después la pantalla cobraba vida de nuevo, reflejando las peores situaciones en la vida de Mike. Mientras se iban proyectando las películas, él sabía que se acercaba el acontecimiento crucial. Y por fin apareció allí, frente a él, el día en que murieron sus padres. Mike sabía que no tenía por qué quedarse si realmente no quería hacerlo. Todos los ángeles le habían dicho que podía elegir. En ese preciso momento quería salir corriendo. Mentalmente expresó un ruego, lo suficientemente alto como para que los ángeles pudieran oírlo. Dios mío, por favor, no quiero volver a vivir esto. Ya he tenido suficiente. De todas maneras empezó la película, y Mike sintió como si lo arrollase un camión. Sentado en la butaca, no perdió el control ni rompió a llorar. Esperaría hacerlo más tarde, por la noche. Permaneció sentado estoicamente, mirando la película de su vida avanzar en tiempo real. Volvió a vivir el momento en que recibió la llamada telefónica, la conmoción, el funeral, el pesar y la tristeza, la subasta de la casa, del granero, de las tierras, así como la venta del equipamiento de granja de su padre, incluido el viejo tractor. Vivió otra vez la revisión de las pertenencias de su padre y de su madre, las fotos de tiempos mejores, los retratos de su boda, e incluso descubrió algunas cartas que ambos intercambiaron cuando se enamoraron. Mike permaneció muy quieto, tratando de eludir sus sentimientos. Había disciplinado a su mente para erigir un muro entre él y sus emociones, pero mientras estaba sentado en la butaca, se sentía victimizado. Sintió las convulsiones involuntarias del dolor que intentaban manifestarse en oleadas, recorriendo todo su cuerpo. Ansiaba que su pena se expresara mediante una explosión de lágrimas y congoja. La presentación fue impecable y su realismo un verdadero suplicio. Esta era la cosa más difícil que le habían pedido en toda su vida. Había sido el blanco de una broma de mal gusto, a través de todo lo que había estado viendo durante horas y horas. En esa sala le estaban acosando y castigando. No era justo. ¿Cuál era la intención?
Cuando acabó el episodio de la muerte de sus padres, Mike suspiró aliviado. Ya no podía haber nada peor que eso. Se sintió empequeñecido, fatigado, estaba empapado en sudor. A pesar de todo, el tema se imponía y siguió ahí, mirando. No podía dejar de hacerlo. Era tan real. Cuando vio a Grillo, que era el apodo que le había puesto a Shirley, Mike supo que nuevamente iba a pasarlo mal. La siguiente historia que empezó a proyectarse era la de su última relación amorosa en Los Ángeles y de su rápido deterioro. Mike se había volcado completamente a la relación y en cambio Grillo la había vivido muy a la ligera. La situación no implicaba ninguna muerte, aunque en realidad podía decirse que sí, ya que significó la muerte de su corazón. Una vez más, intentó endurecer su corazón mientras miraba las imágenes de la pantalla. Qué buen aspecto tenía ella, qué memorable era su voz. El suceso era todavía muy reciente. Después de todo, había sido la causa de su depresión, de la falta de autovaloración y consecuentemente de acabar desempeñando un empleo de mala muerte. Mike lo vio todo y volvió a vivir los pormenores del segundo incidente más deprimente de su vida. Los episodios avanzaron hasta llegar al lugar donde Mike había trabajado cuando vivía en Los Ángeles. Uno de los papeles más negativamente destacables lo tenía el director de la oficina, a quien le gustaba ofender verbalmente a sus subordinados. También salía el claustrofóbico cubículo donde Mike había trabajado de tan buena gana. El pase de películas terminó a las 4 en punto. Las últimas escenas trataron sobre el allanamiento de morada y el atraco en su apartamento. La película acabó en la escena en que le llevaban al hospital. Cuando la pantalla quedó en blanco, Mike escuchó el sonido intermitente provocado por el trozo de cuero que golpeaba ruidosamente contra la bobina, que indicaba que se había acabado el rollo. El ruido continuó, pero las luces siguieron apagadas. Mike se levantó y puso una mano a modo de visera para proteger sus ojos de la intensa luz del foco del proyector, intentando ver si Violeta seguía en el fondo de la sala. Pero no estaba allí. El final de la película indicaba también que, por ese día, la lección había acabado. Mike estaba solo, tan solo como había estado en las películas. El proyector continuó haciendo ruido mientras Mike salía de la sala. Hizo el recorrido hasta llegar a sus habitaciones. No sentía la necesidad de cenar. Estaba deprimido. Había sido golpeado emocionalmente y cayó sobre la cama sin desvestirse siquiera. Violeta no apareció para darle las buenas noches. Mike sabía que el ángel le dejaba sabiamente a solas esa noche. Él no estaba de humor para charlar. Mientras dormía, Michael siguió viendo las películas en sueños. Se repitió el episodio del matón, el de sus padres y el de Grillo. No le dejaban en paz. Finalmente se abandonó y sollozó incontrolablemente en la almohada. Las imágenes de sus padres, tan vivas y vibrantes, solo hacían aumentar su pena. Esa era la segunda vez que en esta tierra sagrada, angélica y ungida, Michael se sentía totalmente solo y desconsolado, víctima de la vida. Ahora tenía las películas para constatarlo. Por la mañana se encontró mejor, aunque pensativo. Como tenía hambre, desayunó mucho. Seguía sintiéndose victimizado por la situación del día anterior, pero de alguna manera se había convencido de que lo peor ya había pasado. Era fuerte, y a pesar de no comprender la necesidad de vivir todo eso, había tomado la firme resolución de no caer de nuevo en la oscuridad
y la depresión. Fuera lo que estuviera deparando el día de hoy, debía de ser mejor. Después de desayunar, Mike se vistió. Le habían proporcionado ropa nueva de color violeta para reemplazar aquella con la que había dormido. Pronto estuvo listo. Violeta apareció en el umbral de la puerta que estaba abierta y permaneció allí en silencio, como dando tiempo a que Mike reaccionara y expresara cualquier cosa que necesitara decir, o para que la respondiera con la dolorosa experiencia del día anterior. Mike sabía que estaba allí. Ella le miró un rato y finalmente dijo: Michael Thomas, de propósito puro, ¿hay algo que desees decir o algo que quieras preguntar? Sí. Michael adoptó una actitud estoica. ¿Quedan películas por ver? Sí, afirmó dulcemente Violeta. En ese caso, cuanto antes lo hagamos, mejor. Michael se puso de pie y esperó a que ella empezara a andar. Violeta estaba sorprendida. Las experiencias que el ángel había tenido con otros seres humanos en esa casa no se parecían en nada a esa. Verde tenía razón. Este ser humano era especial. Era probable que llegara a conseguirlo. Era posible que estuviera entre los pocos que consigan recorrer todo el camino. Ella nunca había visto tanta determinación, ni un cambio vibratorio tan rápido. Eso les hacía sentir que la parte de entrenamiento que le correspondía impartir era especial, y por ese motivo quería muchísimo a Mike. Violeta dio media vuelta y lo condujo otra vez al teatro. Mike ya sabía lo que tenía que hacer. Se sentó en la gran butaca acolchonada de color violeta que estaba en la primera fila, como un prisionero, sentado en la silla eléctrica esperando a que la electricidad empezara a fluir. En ese caso, lo que esperaba era que las luces menguaran y empezara la película. Mike estaba resuelto, tenía propósito y determinación. Nada podía impedirle llegar al hogar. Nada. De nuevo, su vida se desarrolló ante él en forma de película, empezando por su infancia. En esta ocasión, el tema fue distinto, y él se dio cuenta enseguida. Lo tituló Todas las cosas malas que he hecho en mi vida. Los episodios de su infancia fueron divertidos, y Mike se rió a carcajadas de muchos de ellos. Reír le hacía sentirse bien, aunque todavía tenía las costillas doloridas de tanto llorar de la noche anterior. A medida que fue aumentando su edad en las películas, algunas de las cosas que había hecho, que eran exhibidas con lujo de detalles, empezaron a avergonzarle. Seguramente Violeta conocía los hechos, pero él no quería vivirlos otra vez. Se deslizó hacia abajo en su butaca mientras se representaban. Se encogió y se sintió incómodo. En la película tenía 10 años y se encontraba en la iglesia, burlándose del pastor y pasando notas que contenían dibujos obscenos y tontos sobre las partes íntimas del cuerpo. Él y sus compañeros de la escuela dominical pensaban que era muy divertido dibujar esas cosas, que posteriormente metían en los sobres destinados a los billetes. Una vez hecho esto, los depositaban en la canasta para el cepillo. Reían y reían imaginando la cara que pondrían las de pelo azul, las mujeres mayores, que abrían los sobres y contaban el dinero que se había recaudado ese día. En otra película, Mike tenía 12 años. Era un domingo por la mañana y sus padres habían ido a la iglesia. Salió a hurtadillas y puso en marcha el tractor de su padre. Había fingido estar enfermo y por eso le permitieron quedarse en casa. El tractor se puso en marcha, pero Mike no sabía cómo hacer que se moviera. Lo intentó,
accionando todas las palancas y pisando los pedales, pero no lo consiguió. El problema era que no sabía conducir con transmisión manual. Había creído que el tractor tenía transmisión automática, como la del coche familiar, en la que solamente había 2 pedales, uno para acelerar y otro para frenar. De pronto se oyó un ruido estrepitoso, que duró un buen rato. Mike había finalizado su aventura con el tractor, estropeándole la transmisión. Cuando su padre descubrió la avería, fue a hablar con él y le pidió que le dijera la verdad. Mike, ¿has intentado poner en marcha el tractor y conducirlo? No, padre, mintió. Mike se avergonzó por ello entonces y ahora también. De alguna manera, su padre lo sabía y Mike lo captó en su mirada. Esa fue una de las ocasiones que le enseñaron a Mike lo que se sentía el quebrantar la integridad de la familia. No era una sensación agradable y recordaría el hecho durante todo el resto de su vida. La factura de la reparación fue cuantiosa y Mike fue consciente, por primera vez, de lo que su imprudencia le había costado a sus padres. Después del suceso, durante semanas, solamente comieron alubias y carne de cerdo en conserva, intentando recuperarse del gasto imprevisto. Voy a prender la luz. Cada vez que se sentaba a la mesa, Mike veía los resultados de su insensatez y durante un tiempo saboreó ligeramente su mentira, saboreó literalmente su mentira. Ahora lo experimentaba de nuevo, a todo color y en formato tridimensional. Se hundió todavía más en la butaca. Parecía tan real. A medida que Mike iba creciendo en edad y en estatura, se iba volviendo más fuerte. En el sistema escolar de entonces, muchos estudiantes eran transferidos de una escuela a otra, a la que asistían durante el tiempo que la familia vivía en el mismo distrito. Así fue como Henry, el matón de la escuela primaria de Mike, se trasladó con todos los demás. Aunque la escuela primaria era un panorama, el abusón dejó de ser importante cuando llegó al bachillerato. Los cuerpos de mayoría de los otros chicos habían alcanzado ya el nivel de desarrollo precoz del matón, y el campo de juego de los adolescentes estaba más nivelado. Henry, el abusón, no iba bien en la escuela y apenas se las arregló para poder terminar. Michael aprovechó cada ventaja que tuvo para hacerle imposible la vida escolar. Utilizaba su estatura y popularidad como un instrumento de intimidación, a menudo mofándose de él personalmente o amenazándolo con hacerle daño. En el último año de bachillerato, Mike usó el poder que tenía como presidente del curso para excluir al ex gorila de todas las actividades y diversiones beneficiosas que podría ofrecerle la escuela. Manejó su influencia como lo haría un profesional y de ese modo el rufián de antaño se vio privado de todos los eventos y actividades gratificantes y divertidas que se llevaron a cabo, desde negarle la entrada a los bailes organizados en el colegio hasta boicotear su acceso a las asignaturas optativas para las que tuviera aptitudes. Mike nunca comentó con nadie lo que estaba haciendo, pero le encantaba emplearse a fondo para estropearle los años de bachillerato. Aunque Henry sabía lo que estaba sucediendo, no podía hacer nada por evitarlo. Más adelante pudo vengarse, pero Mike no lo supo hasta el momento en que sentado en la butaca miraba en la película cómo se desarrollaban los hechos. Había sido Henry quien había orquestado la difamación contra Mike en el último año del instituto. Él inició con éxito los dañinos rumores que anularon las posibilidades de Michael de ser presidente de su clase.
Posteriormente, en la vida real, Mike se enteró de que Henry, siendo adulto, se había vuelto un auténtico matón y que estaba en la cárcel. A menudo se preguntaba si las cosas habrían evolucionado de otro modo si hubiera dejado en paz a Henry en sus años de bachillerato. Mike se sentía avergonzado por lo que había hecho, mientras iba viendo de nuevo cómo se desarrollaban los acontecimientos. Mike se estaba empezando a sentir un cretino. Esta era una película larga sobre las cosas malas que había hecho en la pubertad y en la adolescencia, y lo poco ético que había sido en ese periodo de su vida. Quizá había estropeado las oportunidades en la vida de ese hombre. Mike se sintió realmente empequeñecido. Siguió viendo la película. Durante el último año del instituto, Mike había hecho trampa en un examen. Sus notas eran altas en promedio, pero tenía problemas con historia. Él echaba la culpa al profesor, porque era aburrido. Lo que hizo fue copiar el examen con antelación, valiéndose de la copia de la llave a la que el año anterior había tenido acceso por ser el presidente de su clase. Mike pensaba que de algún modo se trataba de un caso de justicia poética, y recordaba vivamente que ya le habían castigado por la infracción que estaba cometiendo ahora. Se refería a aquella vez que en la escuela primaria la acusaron de haber copiado siendo inocente, así que en su mente el acto estaba justificado. La cosa se puso más fea. El destino quiso que el profesor sospechara de la mejora repentina de Mike y le acusara de hacer exactamente lo que había hecho. Mike, usando su carismática personalidad y apelando a las buenas notas obtenidas en otras clases, así como a la reputación que le precedía, cuestionó al profesor ante la administración del colegio. Con esto, consiguió que sancionaran al maestro, sanción que quedó consignada en su expediente y que posiblemente sería un obstáculo para que obtuviera ascensos. Mike no supo esto último hasta ese mismo momento, sentado en la gran butaca acolchada. Maldición. Esto duele. Si ser tratado injustamente por la vida ya es bastante desagradable, peor es verse uno mismo mintiendo y haciendo trampa. May no quería ver más episodios sobre el tema y deseó que la proyección acabara en ese mismo momento. Y así fue. En realidad ya quedaba muy poco, prácticamente nada, para que Mike se viera como adulto. Toda su vida había cambiado con la muerte de sus padres. Le había hecho crecer rápidamente y despertado en él la insólita integridad que ahora, siendo adulto, reivindicaba. Era como si llevara el nombre de la familia escrito en la frente y con él el arduo trabajo de sus padres. Mike dio un profundo suspiro de alivio al escuchar el ruido intermitente de la guía del rollo golpeando en la bobina. El proyector se paró y las luces se encendieron. Gradualmente, Violeta fue a su encuentro desde el fondo de la sala. Michael, ven conmigo, por favor, le dijo con muchísima suavidad. Sin decir nada, Mike hizo lo que le pedía, y al ponerse de pie se sintió fatigado. Había pasado allí tantas horas, esperaba no tener que volver a ver eso nunca más, y detestaba el lugar donde habían pasado las películas sobre su vida. Mientras lo conducían fuera de la sala, se volvió para mirar hacia la parte posterior de esta, donde estaba el proyector. Esperaba ver decenas de rollos apilados por todas partes porque habían sido 2 días enteros de proyección, pero no había nada. La sala estaba limpia y despejada. Violeta era el ser más bueno que Mike había conocido jamás. No es que fuera mejor que azul, naranja o incluso que verde, su compinche angélico. Ella era diferente. Cada uno de los ángeles tenía cualidades entrañables que Michael adoraba. Este ángel, en concreto, emanaba cariño e interés. Mike quería permanecer allí y vivir bajo el paraguas de su paz materno-paternal. Era una sensación maravillosa sentarse frente a ella y escucharla hablar.
Todo era fantástico cuando ella estaba allí. Mike no había olvidado esa sensación. Se dio cuenta de que era la misma que tenía cuando era un niño y no tenía responsabilidades. Por lo tanto, era muy adecuado que a Violeta se le hubiera asignado la casa de la responsabilidad, porque allí ella representaba al progenitor y Mike era de nuevo el niño. Sentía una liberación de la vida. Violeta condujo a Mike a una gran sala. En otra situación, hubiese dicho que se trataba de una sala de conferencias, pero en este caso solo había 2 sillas. En una de las paredes había una especie de tablero y las otras paredes estaban llenas de símbolos y grafismos. En las otras casas, los ángeles no solían permanecer sentados mucho tiempo y, a diferencia de los humanos, no se cansaban ni necesitaban dormir, y tampoco necesitaban sentarse. Solían hacerlo solo para que el ser humano que estaba con ellos se sintiera cómodo, como en este caso. Con elegancia, Violeta tomó asiento frente a Michael y dijo: Michael Thomas, de propósito puro, ¿cómo te sientes? Iniciaba la conversación con una pregunta que podía permitir que Mike diera salida a los sentimientos que le había despertado el reciente pase de las películas. Él lo hizo y además añadió algo que había estado pensando durante la noche anterior. Querida Violeta, Mike realmente quería a ese gran ángel tan considerado. Sé que el causar dolor, sufrimiento, duda o miedo no concuerda con tu conciencia angélica, pero al proyectar esas películas has provocado todos esos sentimientos en mí. Sé que debes tener una buena razón para haberlo hecho. ¿Me preguntas que cómo me siento? Mike hizo una pausa y caviló un rato, intentando ser totalmente honesto respecto de las emociones que había experimentado durante esos últimos días. Me siento violado. Volvió a hacer una pausa. Fatal, victimizado, afligido por mis propios errores, culpable por lo que hice y enfadado por lo que otros me hicieron a mí. Me siento hundido en la tristeza por el pesar que me causaron circunstancias que escapaban a mi control y además apaleado, introspectivo. Mai siguió descargando su corazón con Violeta, un corazón que ya casi no contenía emociones porque lo había exprimido la noche anterior. Intentaba explicar a Violeta lo mejor que podía lo que su parte humana estaba sintiendo. Las palabras siguieron fluyendo. Y entonces Mike empezó a repetirse, pero el ángel le dejó seguir. Su catarsis empezaba a reducir su tensión. Se había expresado a sí mismo, se había quejado de todo y después había vuelto a quejarse. Y en ningún momento preguntó por qué era necesario que mirara las películas. Intuitivamente supo que Violeta le dejaría saber la razón, y estaba en lo cierto. Al acabar, sintió necesidad de beber agua y entonces vio que se la habían proporcionado, aunque no supo cómo. Bebió un sorbo e hizo un gesto a su silenciosa acompañante, haciéndole saber de este modo que ya había acabado su discurso. Violeta se puso de pie y amablemente empezó a darle una explicación. Michael, dijo, y miró en lo más profundo del alma de Mike con una cariñosa intensidad que él supo que provenía de la mente de Dios. Como ser humano en entrenamiento para regresar al hogar, esta es la última vez que experimentarás cualquiera de estos sentimientos. Le dejó reflexionar un instante mientras se levantaba e iba hacia una pared en apariencia lisa y sin adornos. Tiró hacia abajo de la especie de pliego de papel que estaba enrollado en la pared cerca del techo para extenderlo. A May le recordó los mapas de las aulas que son desplegables y cuando ya no se necesitan se enrollan para dejar libre la pizarra. El pliego de papel tenía un cuadro,
con algo escrito con los mismos caracteres de apariencia árabe que Mike había visto en las etiquetas de la casa de los mapas. No pudo descifrarlos. Estoy aquí para explicarte que tú y las otras personas que aparecen en tu vida planeasteis cuidadosamente el potencial de todo lo que has visto en el teatro de la vida durante estos 2 últimos días. Mike dejó que las palabras calaran en él. En realidad no podía entender cómo era posible tal cosa. ¿Planeado?, preguntó. Sí. No puede ser. Hubo accidentes, coincidencias, cosas que simplemente sucedieron, miles de factores que creó el azar. Mike hizo una pausa. Tú lo planeaste, junto con los demás, Michael. ¿Cómo? Michael Thomas, ya sabes que eres un ser eterno. Estás aquí buscando el permiso y el entrenamiento para regresar al hogar, un lugar de sacralidad donde intuyes que habrá respuestas, paz y propósito, según tu propia definición. Hasta ahora era un secreto para ti, pero ahora ya sabes que has estado en la Tierra en muchas ocasiones y te has manifestado a través del cuerpo de muchos seres humanos de diferentes tipos y tamaños. Esta vez eres Michael Thomas. Mike conocía la teoría sobre las vidas anteriores, pero ahora se la estaba confirmando a alguien que gozaba de toda su confianza. Así que la aceptó y se maravilló ante la idea. Cuando no estás en la Tierra, continuó Violeta, las lecciones para tu próxima encarnación las planea para ti la única persona que sabe lo que necesitas, tú. Tú y los otros establecéis los potenciales para tu aprendizaje. Algunas de estas personas estuvieron de acuerdo en pincharte e impulsarte. Otras acordaron incordiarte durante años. Algunos pactaron darte su compañía y sí, Michael. Otros acordaron morir prematuramente para facilitar tanto tus necesidades como las suyas. Mike se sintió abrumado por la información que estaba recibiendo y preguntó: Violeta, entonces mis padres, ellos sabían que, además de que todos vosotros lo sabíais, con ello habéis tenido el regalo más grande de vuestra vida. Los ojos de Violeta eran los más compasivos que Michael había visto. ¿Cuántas cosas sabía de él? Estaba dispuesta a explicárselo, esperaba sus emociones y estaba preparada para responder a cualquier pregunta. Era sorprendente. Esto es complejo, Michael, continuó Violeta. Cada encarnación de un ser humano está vinculada a las de todos los demás y guarda una relación con ellos. Hay contratos que se redactan, incluso antes de llegar, que establecen los potenciales de aprendizaje y evolución. Puede ser la espina de otra persona, así como una perla de gran valor. Las situaciones que llamas accidentes y coincidencias están planeadas con esmero. Eso suena a predestinación, señaló Mike. Nada de eso. En todo tienes opciones para elegir. Se ha creado el camino, pero puedes elegir recorrerlo o no, o crear uno nuevo, si así lo deseas. El ángel hizo una pausa para dar efecto a sus palabras. Eso es exactamente lo que estás haciendo ahora. Sonrió y continuó. Cuando expresaste tu intención de recorrer este camino, te deshiciste del contrato que habías hecho con los otros. Fuiste más allá de lo mundano que habías planeado que podía suceder para facilitar las lecciones normales y, en cambio, decidiste ir en busca del oro, Michael Thomas. Ahora has conseguido verlo y entiendes la perspectiva general. ¿Cuál ha sido la razón de ser de las películas, Violeta? Mike tenía que preguntarle. Permitirte contemplar cada aspecto aparentemente negativo de tu vida, Michael,
y hacerte comprender que tú ayudaste a crearlos y a planificarlos y que los llevaste a cabo justo como estaba programado. Dicho de otro modo, eres responsable de ello. Mai se quedó atónito al pensar en esto. Seguía sin comprender la dinámica. Y si quería cambiarlo, Violeta, ¿cómo es posible que haya elegido tener tantos problemas y tragedias? Violeta estaba preparada para responder. Cuando no estás aquí, Michael Thomas, tienes la mente de Dios. Y de momento, esto es algo que está oculto para ti, pero es así. La muerte y las circunstancias emocionales son energía para Dios. Tú eres eterno y las idas y venidas de los seres humanos están destinadas a un propósito más elevado de lo que te imagines y que comprenderás de nuevo algún día cuando adoptes la forma que yo tengo. Por ahora, basta con que comprendas que lo que llamas tragedia, aunque sea horrible para ti en tu mentalidad actual, puede ser el catalizador del cambio planetario y del incremento vibratorio, además de ser un don incalculable. Lo importante es la perspectiva de conjunto y no el acontecimiento en sí mismo. Reafirmo, lo importante es la perspectiva de conjunto y no el acontecimiento en sí mismo. Sé que suena confuso, pero es así. Violeta hizo una pausa para dejar que Mike reflexionara sobre todo ello. Luego continuó. En cuanto a querer cambiarlo, siempre tuviste esa opción y esa oportunidad, pero ese hecho también está velado para la mayoría de los seres humanos. Todo esto forma parte del examen de la vida. Michael, míralo de este modo, y cuando dejes este lugar, tu tendencia natural será seguir el camino. El camino es la vía más natural, es fácil y no tienes que pensar mucho en hacia dónde te diriges. Ya existe mostrándote el camino, así que no hay razón para no seguirlo. La verdad es que en esta tierra de las 7 casas, el camino siempre va en la misma dirección, y aunque serpentee un poco, por lo tanto, podrías llegar más pronto a cada casa si simplemente fueras en esa dirección, sin ir por el camino. Y si lo haces, probablemente descubrirás cosas nuevas y maravillosas a lo largo del trayecto. En la vida humana ocurre lo mismo. El camino representa tu plan potencial con otras personas y aunque serpentea, siempre te lleva en la misma dirección, hacia el futuro. La mayoría de los seres humanos van por el camino y nunca se dan cuenta de que tienen la opción de no seguirlo si así lo desean. Y cuando un ser humano deja de ir por el camino, las cosas cambian para él o ella, especialmente su futuro. Tan pronto como expresa el propósito de salirse del camino, realmente empieza a escribir un nuevo futuro. Encuentra la paz al ser capaz de controlar mejor su vida, experimenta lo que es tener intención, y algunos de estos seres humanos los recibimos aquí, Michael. Hasta ahí llegamos, se nos termina el programa, así que vamos a hacer un pequeño cierre hasta acá. Queda muy poquito, pero bueno, después seguiremos y empezaremos con la casa siguiente, pero bueno, hasta acá llegamos. ¿Algo que quieras comentar? Sí. Estaba justo en el momento Sí, en el momento más dramático. más apasionante de la cosa. Pero esto continuará como todas las miniseries. Mejor. Manteniendo la expectativa. El suspenso para la próxima continuará. No, pero esta última parte, qué fuerte esta última parte en donde se le revela a Michael Thomas muchas cosas importantes, ¿no? ¿A Michael Thomas solo? A todos nosotros. A todos nosotros, es decir, A todos nosotros. ese sendero en el que aparecemos, o nosotros aparecemos en esta tierra con un sendero marcado, el karma, lo que se llamaba el karma.
Cuando Crayon apareció en este plano y nos dijo que el karma podía ser saltado o evitado, nosotros decíamos, ¿cómo? Lo hicimos. Hicimos Sí. pero ¿cómo va a ser eso? En este momento estamos aprendiendo, dándonos cuenta de lo que realmente hicimos hace 25, 30 años atrás, ¿no es cierto? Y darnos cuenta de cómo hemos vivido una vida diferente, dejando la victimización y el drama en las sogas tendidas de la vida, ¿no? Del destino que habíamos, porque no es predestinación, hay como una tendencia a vivir cosas que están incluidas en eso que llamábamos karma y que al dejar de lado esa tendencia natural, nos hemos enfrentado con la lección de vida, que es así, es individual, no nos conecta con el entorno y hay que trascenderla porque a eso hemos venido. Esa es la misión que tenemos, al fin y al cabo, de venir a esta vida con propósito que hemos elegido vivir. Así que, Hasta acá nomás, hasta acá nomás. Esto va a continuar y vamos a Hermoso, a ampliar todo hermoso. esto. ¿Dónde se contacta la gente con vos, María Elena? más 54 911 5384 9186 en Resonancia en Instagram y en Resonancia con tu ser en Facebook. Bueno, ¿y vos, Mónica? Más 54 9 2494 47 96 63 y mi Instagram, Moni-Yegaray. Muy Bueno, bien. perfecto. Y nosotros les decimos que está el evento Crayon 11, 12 y 13 de octubre en Buenos Aires, Argentina, presencial. Y entonces, para informarse sobre el evento, Crayon Argentina 2024@gmail.com. Es la única manera de poder comunicarse. Y bueno, nosotros nos volveremos a ver acá muy pronto y vamos a completar esta casa que nos queda ahí el final electrizante y seguiremos con la casa siguiente. Así que le Tal cual. agradecemos mucho a Cristina y Claudio la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Lean este libro y hagan de cuenta que Michael son ustedes, es el mejor ejercicio que pueden hacer y si quieren, después hacen el taller con María Elena. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Gracias a todas. Nos agradezcamos.